quiero tomar este espacio para ir a la palabra. Y quiero referenciar la palabra de hoy en la carta a los Filipenses. Por favor, vamos a mirar allí el capítulo 2 y vamos a trabajar del versículo 5 al versículo 11. Es una carta muy leída y muy predicada, pero creo que viene al momento de lo que estamos trabajando para el año 2020, Visión Perfecta. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Dice la Escritura, versículo 5 del capítulo 2 de la carta a los Filipenses: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, es tu palabra que ha sido leída a tu pueblo en esta mañana. Y pido que a través de estos versículos nos dé la interpretación y la revelación de tu Santa Escritura. Anhelamos y deseamos que sea interiorizada en lo más profundo de nuestro ser, y que a través del navegar de esta palabra en nuestro ser, tú nos puedas hablar. Bendigo a la iglesia, bendigo a la familia de la fe que nos acompaña, a los amigos que han venido en esta hora, Señor. Los bendecimos en tu nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo, escritor de esta carta, está hablando de lo que es la humillación y de lo que es la exaltación de Cristo Jesús. Y lo está haciendo de una forma magistral, mostrando la vida del Cristo, mostrando la vida de Jesús el Nazareno, el hijo de María y el hijo de José. Y comienza con una frase que hoy nos cala a cada uno de los que estamos aquí en esta reunión. Y comienza diciendo: la actitud de ustedes como parte del cuerpo de Cristo, que somos todos, debe ser como la de Cristo Jesús. Ahí nos está colocando un estándar ya alto la palabra, para usted y para mí, porque nos está llevando a que la actitud que usted debe de tomar hoy y todos los días de su vida debe ser como la de Cristo. Pero muchas veces la actitud que tomamos es una actitud negligente, pobre y mediocre, que no alcanza a percibir lo que Dios anhela a través de su palabra. Y Pablo lo está referenciando y comienza esta escritura hablando de la actitud. Y por eso hablaba, comenzando la enseñanza, ¿con qué actitud hoy te levantaste? ¿Con qué actitud estás tomando la semana que hoy comienza? Ya es la tercera semana del mes primero del año 2020. Ya se nos fueron 3 semanas casi. ¿Con qué actitud estamos tomando el mensaje de esta mañana? Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo al pueblo de Filipo. Que la actitud que debemos de tener hoy y siempre debe ser como la de Cristo. Y comienza a desglosar una serie de frases que van enriqueciendo el léxico de este apóstol para el pueblo del momento, pero que hoy también está para nosotros como iglesia de Cristo. Y comienza a hacer una narrativa
de esa humillación y de esa exaltación de Cristo, que de una u otra forma también debería estar en ti y estar en mí. Vemos a un Jesús que nace en el pesebre. Vemos a un Jesús que crece en su juventud en estatura. Vemos a un Jesús que comienza a desarrollar un ministerio, pero también vemos a un Jesús yendo a la cruz. A la cruz que posiblemente nadie estaría capacitado para hacer esa labor que se le encomendó al Hijo de Dios. Pero Él, en amor a ti y en amor a mí, la tomó. Y esa cruz, desde luego, trajo una muerte que para muchos posiblemente fue tragedia. Pero usted que conoce la doctrina sabe qué sucedió y para qué fue la cruz. Pero para Dios no fue tragedia. Y la tragedia mayor de la vida, mis amados y mis amadas, no es la muerte, como creo que está de pronto latente en nuestro interior. ¿O quién quiere morirse hoy? ¿O quién quiere que un familiar de los suyos se muera hoy? Pues déjeme decirle que la tragedia mayor de la vida no es la muerte. Hay algo aún más, podemos decirlo, trágico que la muerte. Hay muchas cosas más. ¿Y sabe cuál es una de esas? Es tener una vida sin propósito y sin visión perfecta de Dios. Vemos a través de la Escritura, de la palabra de Dios, cómo el Hijo de Dios necesita morir. Nace, crece, desarrolla el ministerio, pero ahora necesita morir. Pero la muerte para él no era tragedia, pero se necesitaba morir. Y para ti la muerte posiblemente para nosotros es tragedia, porque es algo que todavía no lo asimilamos, porque vivimos en un caparazón carnal, como es el cuerpo, al cual muchas veces le damos culto, como lo hicieron los griegos en su momento, o no se hace todavía. Y nos cuesta salirnos del cuerpo un día. Pero para llegar a este momento de poder ser humillados y poder ser exaltados, se necesita morir. El escritor, el evangelista Juan, en el capítulo 12, en el versículo 24 habla de esto. Dice: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Y hoy, así como Jesús fue una semilla de parte de Dios, del Padre, y fue implantada en la tierra para hacer la gran comisión, hoy tu vida y mi vida es también una semilla que Dios colocó en este hemisferio llamado tierra. Pero esa semilla que colocó Dios, llamado X, llamado Y, necesita morir. Porque si nosotros no entramos en esta dinámica espiritual de morir, la semilla que es o que contiene un alto grado de ADN espiritual en Cristo, posiblemente no fructifique en el tiempo. Por eso, la tragedia mayor de la vida no es la muerte. Y como decía, hay algo mucho más trágico que la misma muerte, y es tener una vida sin propósito y sin visión. Cuando yo no dejo caer mi semilla, no voy a entender el propósito y no voy a entender la visión perfecta de Dios hacia mi vida.
¿Por qué, pastor? Porque no puedo, oído, no puedo morir a la carne. La carne no me deja interpretar lo sobrenatural de Dios. Por eso necesitamos como semilla caer, sí, y morir. Estoy hablando de una perspectiva espiritual. Y aquí el evangelista Juan me lo narra en la escritura. Y déjeme decirle algo más. Es más trágico estar vivo, pero no nacer. Y muchas veces estamos caminando, pero estamos muertos. Por eso la escritura de Oseas en el capítulo 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y muchas veces caminamos, pero muertos. ¿Por qué? Porque no tenemos un conocimiento de la palabra. Y el no tener el conocimiento de la palabra, el no tener la interpretación de ella, nos hace unos muertos vivientes. Y por consiguiente entramos en la dinámica de caminar sin propósito, de vivir sin propósito, sin pensar sin propósito. Y el año que está en curso ya no es que va a llegar, llegó el 2020, es un año de visión perfecta. Y he estado indagando y investigando sobre esto. Y la dinámica es que estemos ahí sintonizados. Isaías capítulo 5, en el versículo 13, en la Reina Valera, nos habla de lo mismo que está hablando Oseas. Solamente referencio el texto para que vea que la palabra lo interpreta, lo dice. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Y triste, ¿no? Que la vida suya y la vida mía en el transcurrir del tiempo tenga que morir de hambre y tenga que haber sequedad por no tener el conocimiento de ella, la palabra. Yo te estoy motivando en esta hora a que pueda tener una intimidad con la palabra el día a día. Deja un poco su celular, deja un poco las redes sociales, deja un poco el Instagram, deja un poco el Face, deja un poco aquellas cosas que son buenas si las sabemos manejar. Y dedícale más tiempo a la escritura. Ahí está la revelación de Dios para su pueblo. Pero no se va a poder interpretar si yo no adquiero el conocimiento. Y si no adquiero el conocimiento, la semilla no puede caer y no puede morir. Y al no hacer esta transición de que la semilla tiene que caer para morir y germinar, no vamos a poder tener la visión perfecta de Dios. No importa qué tanto pueda hacer dentro del medio de la sociedad que estás. No importa qué tan nombre puedas tener, qué estrato tengas, qué riquezas tengas, qué intelecto hoy puedas adquirir. No importa nada de esto. Nada. Si no tienes clara la visión perfecta de Dios, si no tienes claro el propósito de Dios, verdaderamente vamos a terminar como pobres. Vamos a terminar como pordioseros, cuando todo está dado para sentarse en la mesa del Rey y para poder deleitarnos en su presencia. Pero muchas veces le hacemos énfasis a aquellas cosas naturales, tangibles, que el mundo nos ofrece. Y no estoy en contra de que tengas un nombre, de que puedas vivir en un estrato bueno, de que puedas tener riqueza, de que puedas tener intelecto. Ojalá la iglesia estuviera en ese orden, pero dejando caer la semilla para que muera y para que lo que Dios va a colocar tú lo puedas ver, que es el fruto. He querido titular la enseñanza para esta mañana:
dirección estratégica de una visión perfecta. Necesitamos entrar en una dirección estratégica para obtener una visión perfecta. Pastor, ¿qué es una dirección estratégica? Amados y amadas, es el conjunto de medidas, acciones o procedimientos que sirven para llevar a cabo un propósito o alcanzar un fin determinado en tu vida. Y esto es lo que quiso Dios Padre con su Hijo amado Jesús. Lo direccionó de una forma estratégica para que a través de él se pudiera ver la visión perfecta del Padre hacia la humanidad. Y lo llevó a un conjunto de medidas, lo llevó a una acción, a un procedimiento que sirvió a la postre para llevarlo a que conociera el propósito del Padre en él aquí en la tierra. Y que a través de esta dirección estratégica que papá le dio al Hijo Jesucristo, hoy pudiéramos tener salvación eterna. Supo aprovechar la dirección estratégica que venía del cielo y la aprovechó al 100%. Y al aprovecharla en el 100%, la dirección estratégica que Padre tenía para él, y desde luego se desglosaba para la humanidad, hoy tú tienes el privilegio de estar sentado escuchando esta palabra. Muchos se mueven sin dirección, muchos se mueven sin una estrategia. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento de la palabra. Y el problema que veo como pastor o como mentor de la iglesia en este momento es que la mayoría de nosotros, la mayoría del pueblo de Dios, la mayoría de la gente no tiene visión más allá de sus circunstancias. Y lo decía la semana pasada con unos apartes de la enseñanza que traje. Y les decía que las circunstancias de la vida no pueden ser excusas para lograr la visión perfecta de Dios. ¿Cuáles circunstancias? Usted conoce las suyas, yo conozco las mías. Ninguna. La circunstancia de la lluvia no podía detenerme para venir a adorar a Dios. No. Pero posiblemente detuvo a algunos. Circunstancias atmosféricas me detuvieron que yo pudiera escuchar esta palabra hoy. Mire tan sencillo como cae uno. Las circunstancias no pueden ser excusas para yo lograr ver la visión perfecta de Dios. Porque aún en las circunstancias más difíciles, Dios perfecciona la visión. Mis amados, estamos en un tiempo de refrigerio. Estamos en un tiempo de interpretación de la palabra. Por eso colocar en mis apuntes, el problema es que la mayoría de la gente no tiene visión más allá de sus circunstancias actuales. Y sin una visión del presente y del futuro, la vida pierde su significado. Que es lo que puedo observar muchas veces en algunos de ustedes, cómo se pierde el significado de la vida por cosas irrisorias, por cosas que no tienen un fundamento. Se pierde el significado de la vida, de la bendición que Dios puede otorgar. Y la ausencia de significado de la vida lleva a la pérdida o a la falta, digo yo, de esperanza. Lleva a eso, a la pérdida o a la falta de esperanza. ¿Acerca de qué? Acerca de las situaciones de su vida. Y estas personas terminan llenándose de resentimientos, de frustraciones hacia su prójimo, hacia el trabajo, hacia la familia. ¿Por qué? Porque las circunstancias lo ahogaron tanto que perdió la visión y el propósito de Dios. Lo perdieron.
y la ausencia del significado, del propósito y de la visión de Dios se pierde por la circunstancia que posiblemente hoy le está tocando tu vida. Y pierden la esperanza. Se pierde la esperanza que habla Pablo en Romanos, se pierde. Y terminamos al frente de una persona amargada, obstinada, resentida. ¿Por qué? Porque no le dio el significado a la vida. No dejó que el propósito de Dios hablara a su corazón. Y terminamos al frente de estas personas resentidas, amargadas, obstinadas, frustradas. ¿Con quién? Con el prójimo. En el trabajo, con sus hijos, esposas, esposos, familiares y en el entorno en el cual usted se mueve. Es una persona frustrada y amargada. ¿Por qué? Porque perdió el significado de la vida. Pero la dirección estratégica, a la cual estoy hablando en esta mañana, esta dirección estratégica con visión perfecta es la clave, desde luego, para la vida. ¿Por qué? Porque donde hay un sueño, donde hay un anhelo, donde hay una esperanza, y donde hay esperanza, desde luego que hay fe. Y la fe que tú desarrollas por causa de la esperanza es la sustancia, es el néctar, es el manantial para el cumplimiento de ¿qué? Para el cumplimiento de aquello que tú has estado esperando pacientemente. Y traigo a memoria a Josmari, que ya hace 8 días la despedimos de este altar. Y vemos en esta mujer estas notas reflejadas en ella, y que aspiro que este 2020 estén reflejadas en ti también. Una mujer que aprendió a ser direccionada bajo una estrategia para que la visión perfecta de Dios se cumpliese en ella. No fue fácil, y contó el día de la despedida, contó algunos apartes, cómo fue el proceso para hoy poder estar en los Estados Unidos. Estoy hablando de la chica que se sentaba con usted ahí, que compartió muchas veces algunas cosas. Este principio lo entendió, aprendió a dejarse a direccionar estratégicamente para que a la postre esta dirección estratégica la llevara a visionar perfectamente la voluntad de Dios en lo que Dios anhelaba en ella. Y esto la llenó de esperanza. Esto la reconfortó, le dio fuerza al sueño, le dio fuerza al anhelo, y por encima de las circunstancias que vivió, cuando le dijeron no sirve, no está preparada, tu inglés no es el máximo que necesitamos. La circunstancia le dijo no sirve para viajar, tu inglés no es el mejor. Era una circunstancia de ¿qué? De muerte, de un no rotundo. Pero aún por encima ella mantenía la esperanza de que sí se podía. ¿Por qué? Porque había una dirección estratégica que se le estaba dando a través de la palabra, y ella estaba visionando lo perfecto de Dios aún por encima de las circunstancias que le dijeron que no servía. ¿Sabes cuántas veces le dijeron que no servía? 3 veces. Se puso a estudiar, volvió y presentó el examen. No sirves. Vaya y te preparas y vuelves otra vez. Y volvió, porque en ella había una esperanza. Y donde hay esperanza hay fe, y la fe es la sustancia, es el néctar, es la fuente, para que haya el cumplimiento de aquello que tú estás esperando pacientemente en Cristo Jesús. Y creo que es un buen ejemplo que nos dio la vida con ella. Yo no estoy colocando aquí a Pablo, ni a Juan, ni a Pedro, ni a Daniel. No, estoy colocando a la que vivió con usted. Porque hablar de Pablo y Pedro posiblemente no eran los grandes discípulos de Dios, ¿no? Estaban ungidos. Pero es que estamos hablando aquí de una mujer igual que usted, igual que yo, pero que aprendió
a ser direccionada estratégicamente por la palabra. Cualquier cosa que quería emprender me llamaba y me decía: pastor, esto, pastor, aquello, pastor, ¿cómo hacemos? Pastor, esperamos, pastor, nos vamos, pastor. Siempre buscando la dirección correcta. Y no es que yo sea el hombre correcto o el hombre súper sabio, pero Dios me delegó esta función aquí en este lugar con ustedes. Yo soy la autoridad delegada. Y cuando nosotros obedecemos a la autoridad delegada, dígame una cosa, sí o sí tiene que haber una dirección y una estrategia correcta. Por causa de mi obediencia a mi autoridad. Pero muchas veces va y le comentan del de las pipas, al de la esquina, al celador, a otro. Y yo soy el último en saber la situación. ¿Quién pierde? Yo. Yo no pierdo. Pierdes por ignorar la autoridad que Dios delegó para que le direccione la estrategia que Dios quiere a través del ministro. Y creo que he sido de ejemplo y de testimonio para ustedes como vida privada que tengo, vida de hogar, vida financiera y en todo el sentido de la palabra. Creo que he dado testimonio de vida en estos 4 años. Pero veo que algunos líderes prefieren preguntarle al celador el proyecto, que el celador no estoy señalando a la persona, pero esta mujer me dio testimonio de vida, viendo que en este año largo no desfalleció su esperanza de anhelar y desear su sueño, y hoy su sueño es una realidad. Tener una visión con dirección estratégica en la vida cristiana, oído mis amados jóvenes, iglesia en general, es planificar el rumbo de nuestra vida en base a la visión que Dios generó en nosotros a través de su llamado. ¡Wow! Y aquí hay que tener cuidado, porque muchos no están desarrollando el llamado que Dios hizo. Y por causa de eso se atrasan los tiempos. Usted y yo tenemos un llamado. ¿O le queda duda todavía hoy que usted tiene un llamado de Dios? Y ese llamado que Dios te dio es para que entre en la dinámica. Y Dios, para esto Dios nos da el propósito. Mire, nos lo clarifica. Nos muestra el propósito. Pero usted y yo, nosotros los que estamos aquí, debemos decidirnos firmemente a transitar el camino, a transitar en la vida con una dirección correcta. ¿Para qué, pastor? Para alcanzar la meta que Dios nos ha propuesto ya. Pero para esto necesito tener una dirección estratégica. Y ya hablamos que era una dirección estratégica. Ya hablamos de esto. Quiero rápidamente, porque estoy en una tarea de terminar antes de la hora las enseñanzas ahora. Y quiero mostrar a través de la palabra que dejamos como plataforma de esta mañana, mostrar algunos principios para direccionar estratégicamente una visión perfecta de Dios. Simplemente son unos principios que encontré ahí, en esa escritura de Filipenses 2, 5 al 11. Y quiero dejarlos plasmados hoy en tu corazón y creo que te van a servir para que tu vida hoy, a partir de hoy, tenga una dirección estratégica y puedas ver la visión perfecta de Dios. Número 1, primer principio que la palabra nos encuentra ahí en el versículo 6, versículo 7, por favor, del capítulo 2 de Filipenses, dice: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. ¿Cuál es el primer principio que yo veo a través de la palabra que está plasmado en estos 2 versículos? Y que usted hoy necesita adquirirlos como dirección estratégica para ver una visión perfecta en el año 2020. Primer principio: sujeción.
No es extraño para usted esa palabra hoy. Ya viene calando por 4 años. Si nosotros como parte del cuerpo de Cristo, somos un miembro del cuerpo de Cristo, si nosotros no nos sujetamos, posiblemente no vemos una visión perfecta de lo que Dios quiere. Y esto es uno de los puntos de inflexión que hay en el proceso del crecimiento del ser. Es un punto clave y es un punto de inflexión que tenemos que ponerle toda la óptica. Tenemos que colocarle abrir todos los hemisferios para poder comprender lo que es el sujetarse. Primeramente, a la palabra de Dios, a las autoridades delegadas por Dios. Eso es uno de los principios que nos cuesta como cristianos realizar. Y es uno de los principios que cuando no se realiza, vamos a perder una dirección estratégica. Para poderla realizar, necesito sujetarme. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 3 nos habla. Toco algunos versículos para colaborar en la enseñanza. Y dice el apóstol, todos deben someterse, ¿a quién? A las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Y muchas veces queremos pasar por encima de las autoridades delegadas por Dios. Y no podemos hacerlo. Necesitamos sujetarnos. Si usted analiza y lee la Biblia, va a encontrar muchos pasajes. Pudiera hacer una prédica solamente de este principio. Solamente de eso podría hablar 1 hora. Pero aquí el apóstol nos está hablando de las autoridades públicas que en el camino de su ciudad o de donde usted habita las hay. El policía, el alcalde, el gobernador, los concejales, los diputados, los representantes de la Cámara, los senadores, públicas que están ahí. Pero en ese caminar, Dios nos habla de la sujeción, que es importante para poder ser direccionados estratégicamente. El apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 5, en la Reina Valera, nos habla también de esto, de lo que es la parte de sujetarse. Igualmente, jóvenes, le están hablando a ustedes. Está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en los años que tengo en el ministerio he notado esa falta de sujeción. Y cuando analizo a un líder y lo desmenuzo, muchas de las formas, el no poder alcanzar objetivos en la vida es por este principio. No lo desarrollan. Y más bien quieren estar por encima de las personas, que son autoridades. Llegan al punto de manosearlas, de ultrajarlas, de ofenderlas, de señalarlas, de murmurar sobre ellas. Y muchas veces somos traicioneros a esa autoridad. Nos volvemos Absalones y no somos capaces de sujetarnos. Ustedes recuerdan la vida de Absalón. No se sujetó a su padre y quiso violentar el reino que tenía su padre. Y usted sabe la historia cómo termina. Y triste terminar por no sujetarme a la autoridad que Dios ha delegado sobre mí. Efesios 5:21 nos habla una porción pequeña también de lo mismo. Y dice la escritura de Efesios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y ahí, si usted lee Efesios, comienza a hablar que la mujer se tiene que sujetar a su esposo y todo lo que usted ya conoce de Efesios sobre esto. Y no quiero aquí quedarme ahí estancado. Pero esta frase o este principio nos va a servir si lo realizamos para tener una dirección estratégica y poder ver la visión perfecta de Dios. ¿Cuál? Sujetarnos. Y comience a hacerlo. Comience a hacerlo. Yo sé que muchas veces vamos a tener autoridades al frente que no son color de rosa. Son insípidas.
son amargados, son obstinados, pero aún por encima de esa forma, sujétate. Ojo, le vale que se sujete. Porque cuando lo hacemos, vamos a encontrar las direcciones estratégicas que Dios quiere darte para que el propósito se clarifique y la visión la entiendas claramente. ¿Por causa de qué? De poderme sujetar a mi autoridad. Hijo, cuando tú desobedeces a tu padre, estás perdiendo dirección estratégica. Cuando tú no escuchas a tu padre, pierdes dirección y posiblemente estás caminando a una muerte prematura por causa de no sujetarse. Segundo principio que encontré en la escritura, versículo 8, parte A. Dice la escritura allí: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Segundo principio que encuentro para tener una dirección estratégica y ver una visión perfecta es que tenemos que humillarnos. Uy, no me gustó, pastor, ahí. Sí. Por eso es importante primero que sujetarme. Porque si yo me sujeto a mi autoridad, es fácil que yo entre en esta dinámica del segundo principio. Pero cuando tú tratas de subir hundiendo a los demás, pisándolos, maltratándolos, no tardarás tu vida en ahogarte en tu propio éxito. Y tenga cuidado, un joven que está allí. No intentes pisotear a nadie para llegar a la cúspide, porque esto te va a traer que tú mismo te ahogues en tu propio éxito. Por eso es importante que nos sujetemos, porque ya sujetos a la voz de Dios, al temor de Dios, sujetos a la autoridad, sujetos al Padre, sujetos al profe, sujetos al pastor, sujetos a la autoridad delegada, yo soy fácilmente, me puedo postrar y me puedo humillar. ¿Qué dice la escritura de Mateo 23:12, por favor, en la NBI? Mateo 23:12 habla sobre esto y está siendo clara la palabra. Porque el que a sí mismo se enaltece, ¿qué pasa? Será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Quiere decir que lo colocará en sitios de honra y de honor. Pero para llegar a ser enaltecido por él, yo necesito humillarme. Humillarme. Hay que tener en cuenta esto. El humillarse delante de Dios abre los oídos y camina a la exaltación de una visión perfecta de lo que Dios quiere con nosotros, el humillarnos. El apóstol Pedro en su primera carta nos deja como referencia en el capítulo 5, versículo 6, esta frase que hoy se la regalo a su corazón. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él, ¿qué pasa? Los exalte a su debido tiempo. Hay muchos chicos que no avanzan porque no se sujetan y porque no se humillan. Uno de los obstáculos del ministerio, hablando de ministerio, que creo que esto lo puedo agarrar para cualquier área de nuestra vida, es esto: el no sujetarnos y el no humillarnos. La altivez por excelencia está ahí, a flor. La altivez, el orgullo, la prepotencia. Muchas veces los títulos te hacen ser altivo. Tus posiciones económicas te vuelven altivo, prepotente, orgulloso. Tu extracto te hace salir de la dirección estratégica de Dios. Encontramos a través de la carta de Pablo a los filipenses a un Jesús humillado, pero a un Jesús también exaltado, porque entendió que tenía que sujetarse a su Padre. Entendió que tenía que humillarse a su Padre. Y esto lo trajo a la postre ser exaltado. ¿No ven ustedes en la iglesia mucha gente por años y años y años en la misma silla, haciendo lo mismo, pensando lo mismo, hablando lo mismo? Y si usted le hace un estudio a esa persona, va a encontrar que esa persona no se sujeta y parece cabra mocha, ¿no? Saltando de aquí para allá.
porque no encuentra su deleite carnal a lo que quiere hacer. Y cuando le dicen, hermanita, esto, aquello, no le sirvió y brinca para la otra unidad o para la otra congregación, porque están buscando es deleitar la carne y no edificar el espíritu. Les cuesta sujetarse a las normativas y preceptos y mandamientos que ordeno yo, dice la palabra. Y piensan que entre más título tenga, va a salir a buscar una dirección estratégica. Piensan que porque se fue al barrio de estrato 6 o 7 es mejor. O piensa porque es un erudito en X o Y situación de la vida. No. Simplemente eres un pobre. El rico, el grande, el poderoso, es aquel que se sujeta y se humilla bajo la presencia de Dios. Ese es. Tercero y último principio para adicionar estratégicamente la visión perfecta de Dios. Una vez más el versículo 8, pero la parte B, termina diciendo allí la escritura: y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el tercer principio usted lo conoce, no necesito decirlo cuál es. Sí, la obediencia. Pero la obediencia no lleva si no hay sujeción. La obediencia llega por causa de sujetarme y humillarme. Llega por causa de esto. Y te voy a decir algo. Y escúchelo bien. Si tu carne no muere, nunca vas a obedecer. Por eso tu semilla tiene que caer y tiene que morir, para que pueda fructificar principios de sujeción, principios de humildad y principios de obediencia. Tú eres una semilla que Dios colocó para este tiempo, pero si no cae y no muere, nunca vas a obedecer. Cuando usted esté al frente de un líder que se apasiona por la carne, si usted está al frente de un líder que se deleita en los pecados de la carne, ojo, tenga cuidado, porque ese líder nunca te va a obedecer. Hay un imán que lo atrae a desobedecer el principio de la dirección estratégica de la visión perfecta de Dios. Tenga cuidado y analice eso a partir de hoy, donde Dios te colocó, en la casa, en el barrio, en el colegio, la universidad, en la iglesia. Yo hablo de la iglesia porque es mi radio de acción. Y voy a estar atento a los líderes este año así, mire. Líder que se deleite en la carne, líder que se deleite en lo del mundo, es un líder que a ti no te va a obedecer y que a la postre posiblemente te va a traicionar. Él sabe quién soy. Mis amados, es mejor aprender a obedecer antes que aprender a ordenar. Y el problema es que queremos ordenar, ¿no? Queremos mandar, pero no queremos obedecer. Y es mucho mejor, primero, que obedecer antes que aprender a ordenar. Y como líder necesita estar en esa dinámica. Obedecer es el deber nuestro, en nuestro destino al cual Dios nos dio. Y aquel que no quiera someterse a la obediencia en esta mañana será necesariamente desplazado por la rebeldía y por la desobediencia, desde luego. Va a ser desplazado. Y triste ver tanto potencial, tantos dones y talentos en algunos de ustedes, pero que no se puedan aprovechar para glorificar al que es nombre para Dios. ¿Por qué? Porque en el interior de esa persona todavía existe una rebeldía, existe una desobediencia.
Y déjeme decirle que vas a ser desplazado y no se va a poder lograr esa dirección estratégica en su vida para poder obtener una visión perfecta de Dios. ¿Por causa de qué, pastor? Por causa de haber desobedecido, por causa de haber sido altivo y por causa de no estar sujeto a la palabra de Dios. 3 principios que creo que nos habla claramente hoy para emprender el 2020. Necesitamos direccionar estratégicamente nuestra vida para obtener la visión perfecta de Dios. Pero recuerde que estos 3 principios te pueden ayudar. Si hoy eres una persona altiva, sea humilde y manso de corazón, porque Dios mira de lejos a los altivos. Sea obediente, sujétase a Dios. Jeremías toca un texto que es un poco fuerte, pero lo voy a decir. No lo iba a dar, pero miro mis apuntes y vuelve y se me ve. Jeremías capítulo 48, 10, y esto es para liderazgo que están esta mañana, escúchelo. Ya lo he tocado en alguna otra ocasión. Maldito, maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Maldito el que de la sangre retraiga su espada. Ojo, porque es una frase fuerte. Maldito el que sea negligente. Maldito el que no obedezca. Miren, mis amados, tú tomaste el arado y lo has empuñado. Y por causa de haberlo tomado, Dios te da estrategias. Dios te da un propósito. Dios te da una visión perfecta. Pero necesita ser direccionado por Él. Y para hacerlo, yo no puedo ser negligente al llamado. Dios te hizo un llamado. Por encima de su carrera profesional, por encima de sus hijos, el hogar, la familia, por encima de lo que usted hace en lo natural, hay un llamado más fuerte, que es el llamado que Dios te hizo. Para que a través de su vida se revele el propósito que Dios anhela para la humanidad. Tú eres un embajador del reino. Como lo digo, tú eres un plenipotenciario. ¿Sabes qué es un plenipotenciario? Todos no son plenipotenciarios, pero estoy al frente de embajadores plenipotenciarios que Dios les dio un linaje escogido y le dio un real sacerdocio, porque en usted y en mí hay un llamado que Dios hizo. Tenemos el mayor privilegio de la vida de haber sido llamados por Dios para ser plenipotenciarios de su reino. Ahora, aquí, ahora. No es mañana, es ahora. Es ahora lo que Dios quiere contigo y conmigo. Y el profeta Samuel, en su primer libro, en el capítulo 15, 22, habla igualmente de la obediencia. Y él dice: es mejor obedecer o hacer sacrificios. Habla de la obediencia. Por eso es tan importante en la vida del cristiano. Ahí está el pasaje. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezca holocausto y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Es importante la obediencia para tu vida. Y quiero concluir hablando de algunos beneficios para entender los procedimientos planeados y organizados por Dios. Y hay unos beneficios cuando nos sujetamos, cuando nos humillamos y cuando obedecemos a la palabra. 3 principios que hablé, pero si cumplimos los 3, oído, hay unos beneficios y que están registrados en la palabra de Filipenses capítulo 2 y que Dios se los otorgó a su Hijo amado. Pero yo sé que en su amor y en su misericordia Dios se lo otorga si cumple los 3 principios que acabamos de hablar.
Número 1, dice que Dios, a través de su Hijo, fue exaltado. Eso dice la Escritura, continuando, versículo 9. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Lo exaltó. ¿Por causa de qué? De haberse sujetado, por causa de haberse humillado y por causa de haber obedecido a la palabra del Padre. Ahora, ¿qué hace? Lo exalta. Si usted se acobija bajo estos principios y los aplica en tu vida, será un hombre y una mujer exaltada por Dios. O ya no es exaltada, o ya no eres exaltado. ¿De a dónde te recogió el Señor? ¿No te recogió de un lodo cenagoso? ¿No te recogió de lo más sucio? Quiere decir que si Dios nos sacó de aquella situación, de aquel escenario, es porque Él anhela exaltarnos. Y si estás sentado hoy aquí escuchando una palabra, eres porque eres uno de los exaltados de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Que lo más vil y menospreciado, ¿qué hizo Él? Levantó para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Y nosotros tuvimos ese proceso, fuimos recogidos. Él extendió su mano y la misericordia y la gracia nos alcanzó. Nos levantó del lodo cenagoso, de lo sucio, de lo vil, y ahora nos exalta. Ahora nos exalta. Y aún así, no sujetándose, no humillándose, no obedeciendo, Dios te exalta, te da honor, te da una casa, te da un padre, te da una familia, te da un hogar, te da un puesto en la universidad para que se siente y se prepare, te da un vestido, te da un techo, te da un alimento, te exalta. Aún no sujetándonos, aún no humillándonos y aún no obedeciéndonos. Jesús entendió el principio. Jesús entendió la dirección estratégica que Papá Dios estaba dando para que la visión perfecta no solamente calara en Él, sino que calara ahora en aquellos que lo reciban como su único y suficiente Salvador. Y tú eres uno de ellos. Quiere decir que este beneficio que adquirió Jesús Cristo a través de la sujeción, de la humillación y de la obediencia, ahora tú lo tomas. Eres exaltado. Pero no solamente este beneficio acarrea a aquellas personas que se sujetan y son humillados y son obedientes, sino hay un segundo, y es el de dar nombre. Dice la Escritura, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Y Dios a ti te dio un nombre, ¿o no? No es el de Carla, no es el de Laura, no es el que hoy tienen, el que está en la notaría, no. Es el nombre de ser hijos de Dios. Ese es el nombre que trasciende en la eternidad. El ser hijo de Dios es un privilegio. Ahora Dios, por causa de cumplir los principios que acabé de nombrar, Dios te exalta y te da nombre. Ese es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y cada vez que vas a enfrentar un desierto, una turbulencia, un momento difícil, Él va a estar delante de ti porque tú eres la hija, el hijo amado. Y Él te ha exaltado, te ha colocado en sitios de honra y honor. ¿O no? ¿O estoy al frente de desagradecidos? Que posiblemente muchas veces lo hacemos, ¿verdad que sí? Hoy Dios desea que en ti haya una dirección estratégica para que puedas visualizar lo perfecto de Dios. Coloque sobre sus pies.